En este video veremos la construcción del diagrama de zonas de predominio para las especies de zinc con amoníaco. Bienvenidos. Recordemos que lo que se quiere construir es el gráfico de PDNH3 en función de pH para las especies solubles de zinc con amoníaco. Para ello requerimos definir el equilibrio generalizado. En este caso, los datos nos indican que tenemos especies de zinc con el ion hidróxido y que tenemos más de una especie para el complejo de zinc con amoníaco, por lo que no tendremos un solo equilibrio generalizado, sino varios. Revisamos primero la estabilidad de los anfolitos de zinc amoniacal y llegamos a que de los 4 complejos que existen, 2 no pueden predominar, por lo que la escala de PDNH3 es esta. Entonces, tendremos tan solo 2 equilibrios generalizados sucesivos y para cada especie generalizada necesitaremos las escalas de pH para definir a las especies representativas. Recuerda también que en esta escala decimos que el complejo predomina en todo el espacio porque no depende explícitamente del pH, porque en el equilibrio de formación de esta especie no aparece la partícula H+. Ahora sí, iniciamos con la definición de los equilibrios representativos para cada intervalo de pH. Esperamos 4 equilibrios representativos. El primero corresponde al intervalo de 0 a 9.2 de pH. Las especies representativas serían el zinc 2+, el ion amonio y el primer complejo. Como el complejo que predomina es el de 3 partículas, tenemos que balancear aquí con H+. Para encontrar el valor de la constante de este equilibrio, hacemos uso de la ley de Hess. Posteriormente, buscamos la función trayectoria para este intervalo con un poco de álgebra. A partir de la expresión de la constante de equilibrio, aplicamos la función logaritmo base 10. Recordando algunas leyes de los logaritmos, acomodamos la expresión. Y como lo que buscamos es una función de PDNH3 con respecto a pH y supondremos que la concentración de las especies que no son pH ni PDNH3 serán iguales e iguales a 1 molar, llegaremos a esta expresión, que corresponde a la función trayectoria que buscábamos. Ahora, evaluamos esta función en 2 puntos, porque 2 puntos definen una recta. Y tenemos 2 valores para nuestra gráfica, con lo que podremos trazar nuestra primer trayectoria. ¿Cómo sé cuáles especies van aquí? Pues debo regresar a la expresión en donde encontramos a las especies que no son PDNH3 o pH. Y como la concentración de NH3 aumenta hacia abajo, es de esperarse que aquí se encuentre el complejo. Y por arriba estará el zinc. El procedimiento se repite, ahora para el segundo intervalo, definiendo primero el equilibrio representativo. Es un intervalo pequeño, de 9.2 a 9.26 de pH, pero igual hay que indicarlo. En este caso, la especie representativa del zinc es la que tiene 3 moléculas de hidróxido, lo que nos lleva a balancear la ecuación con 3 moléculas de agua de esta manera. El valor de la constante de equilibrio se obtiene vía ley de Hess considerando estos equilibrios. Obtenemos la función trayectoria a partir de la expresión de la constante, aplicando función logaritmo, acomodando la expresión e identificando la especie generalizada de PDNH3 y vemos que no tenemos de manera explícita al pH, por lo que la función trayectoria queda igual a una constante. Las coordenadas entonces nos darán una recta de pendiente 0 que va de pH 9 a 9.26. Vemos también que se cumple el requisito de continuidad porque el punto donde termina la trayectoria anterior es igual al inicial de la siguiente trayectoria. Las especies que corresponden a este intervalo son las del zinc hidroxilado por arriba
y por abajo es la misma que teníamos previamente. El tercer equilibrio representativo lo balanceamos, obtenemos el valor de la constante de equilibrio y el desarrollo para la trayectoria con la expresión de la constante. La función logaritmo, sustituimos valores, finalmente evaluamos en 2 puntos para obtener las coordenadas, verificamos que se cumple el requisito de continuidad y podemos graficar esta tercera trayectoria correspondiente al tercer equilibrio representativo. Para el último equilibrio representativo, siguiendo la metodología, tenemos que llegamos a esta función trayectoria. Evaluando en los 2 puntos de pH inicial y final, verificamos continuidad y graficamos esta última trayectoria. Continuaremos con el segundo equilibrio generalizado siguiendo la misma metodología, aunque pondremos los resultados de manera más abreviada. Aquí lo relevante es identificar que 2 de las escalas de zonas de predominio que necesitamos son triviales, es decir, que el complejo predomina en todo el intervalo de pH, y esto nos simplificará las cosas. El primer equilibrio representativo del segundo generalizado nos queda así. Unos pasos más adelante tenemos la función trayectoria, que evaluamos y de una vez nos seguimos con el segundo equilibrio representativo, porque podemos graficar trayectoria por trayectoria o hacerlo al final, como lo estamos haciendo ahora. El segundo equilibrio representativo del segundo generalizado nos lleva a una función trivial, constante, porque no aparece la dependencia con respecto a h+ de manera explícita en el equilibrio. Para graficar entonces, tomamos los valores tabulados de las 2 trayectorias, colocamos a las especies correspondientes en su zona de predominio y habríamos terminado, de no ser porque necesitamos las trayectorias de ambos equilibrios generalizados en el mismo gráfico. Y lo que observamos es que hay un conflicto en esta zona, porque hay un cruce, que implica que esta especie predomina al mismo tiempo que estas, lo cual es incongruente. Lo que significa, en nuestro contexto, que el complejo de zinc con 3 moléculas de amoníaco dismuta después de este valor de pH, y ello implica a su vez que debemos corregir esta zona. En el siguiente video.